Por decisión del presidente Nicolás Maduro, a la señora Isabel Brillante, quien en los últimos años fue la jefa de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, se le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Internacionales con la mejor información de lo que está pasando en el mundo, con noticias de último minuto en Venezuela hoy. Y muchísima atención, damas y caballeros, porque arrancamos con una noticia súper importante, y es que la dictadura de Nicolás Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea y le dio 72 horas para salir de Venezuela. Así como le están escuchando, el canciller chavista Jorge Arreaza declaró persona no grata a Isabel Brillante Pedrosa luego de las recientes sanciones del bloque europeo contra figuras del régimen. Así que, amigas y amigos, si a ustedes les interesa conocer más acerca del desarrollo de esta noticia, les vamos a invitar a que se queden viendo todo el video, porque aquí se los vamos a contar todo detalladamente. Comenzamos con las noticias más importantes del día. Información 24 horas. Mucha atención, amigas y amigos, porque el régimen de Nicolás Maduro ordenó recientemente la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, a quien le dio 72 horas para abandonar el territorio venezolano, en represalia contra las últimas sanciones del bloque a 19 funcionarios del chavismo. Por decisión del presidente Nicolás Maduro, le hemos entregado en sus manos a la señora Isabel Brillante, quien en los últimos años fue la jefa de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, la declaratoria como persona non grata, de acuerdo a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Se le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano. Así como lo acaban de escuchar, son noticias de último minuto en Venezuela hoy. Y es que, señoras y señores, ¿qué más se podría esperar de un dictador como Nicolás Maduro, el cual siempre tiene pensamientos bélicos y en todo momento está a la defensiva, culpando a todo el mundo, acusando a todo el que se le atraviesa? Así que por esta razón tomó la decisión de expulsar a esta funcionaria de la Unión Europea. Así como también ratifico que no aceptaremos la injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor contra nuestra patria Venezuela, que pretenda usar la justa causa de los derechos humanos como herramienta política para un cambio de gobierno, un cambio de régimen por la fuerza en nuestro país. El canciller chavista Jorge Arreaza indicó: por decisión del presidente Nicolás Maduro, le hemos entregado en sus manos a la señora Isabel Brillante, quien en los últimos años fue la jefa de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, la declaratoria como persona no grata. Así lo indicó en una conferencia de prensa. En la víspera, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de repudio contra las sanciones y planteó exhortar al Poder Ejecutivo a expulsar a la diplomática. El nuevo Parlamento de Venezuela pidió el martes al gobierno de Nicolás Maduro expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Caracas. La unicameral Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó un acuerdo de repudio contra las sanciones del bloque a 19 funcionarios venezolanos. Mis dos manos levanto para pedir que se declare persona no grata a la representante de la Unión Europea. Mis dos manos levanto para exhortar a que se revisen las condiciones en las que existe una oficina de la Unión Europea aquí en Venezuela. Las últimas sanciones afectan, entre otros funcionarios, a Remigio Ceballos, uno de los principales jefes militares de Venezuela, Indira Alfonso, jefa del Consejo Nacional Electoral, y a 2 congresistas. Fueron implementadas en reacción a las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, boicoteadas y calificadas de fraude por los principales partidos políticos de oposición y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. Dicha votación dio al partido del gobierno y sus aliados 256 de 277 escaños. Por su parte, la oposición local había advertido por los posibles efectos de la medida, sosteniendo que podría causar la suspensión inmediata de programas de ayuda humanitaria. Julio Borges, coordinador de Primero Justicia, indicó: esto solo aislará más a Maduro y recibirá un enérgico repudio del mundo libre. La represión democrática internacional es una respuesta a la destrucción de las libertades en el país, al empeño de impedir elecciones libres. No cesará hasta tanto no se restablezca la democracia. Así lo indicó
indicó: Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la Unión Europea, que desde entonces ha aprobado medidas contra 55 funcionarios venezolanos, que incluyen la prohibición de viajar a su espacio y la congelación de activos. Es la segunda vez desde junio de 2020 que Venezuela expulsa del país al representante del bloque por sanciones aplicadas por la Unión Europea. A mediados del año pasado, sin embargo, Caracas dejó sin efecto su decisión luego de contactos sobre la necesidad de mantener las relaciones diplomáticas. Esta vez Arreaza argumentó: hemos hecho todos los esfuerzos para estabilizar la convivencia democrática en el país y de nuevo sanciones, entre comillas, contra magistrados, contra el poder judicial, contra el poder electoral. Es de verdad inaceptable. Generoso fue el presidente Maduro al haber permitido que en Venezuela permaneciesen los jefes de misión y las misiones incluso de los países de la Unión Europea cuando en febrero del año 2019 le desconocieron. Así lo indicó el canciller chavista Jorge Arreaza. El canciller sostuvo un encuentro privado con la embajadora que duró cerca de 1 hora y que sirvió para explicar el irrespeto a la Constitución que suponen las sanciones europeas contra las altas autoridades de Venezuela. Esta última decisión de no legitimizar a Maduro ocurrió tras la polémica reelección de 2019. Y así continuamos con más información en noticias de último minuto en Venezuela hoy. Y mucha atención a esto porque la Contraloría General de la República Bolivariana, controlada por el régimen de Maduro, sanciona al líder opositor y 27 dirigentes más. Asimismo, el jefe del máximo órgano de control fiscal, Elvis Amoroso, anunció que los políticos citados serán investigados sobre las irregularidades administrativas, con la siguiente posibilidad de ser sancionados acorde a la ley. La pesquisa contemplará el periodo legislativo del 2015 al 2020. El alto cargo señaló que le consta que algunos de los que se negaron a declarar están involucrados en corrupción. Y es que, amigas y amigos, el chavismo cumplió su amenaza de sacar de carrera a Juan Guaidó, pero hasta cierta parte. Recordemos que si estos organismos están todos contaminados por el chavismo, por el régimen de Nicolás Maduro, ante la comunidad internacional estas sanciones no tendrían ninguna validez, porque recordemos que Juan Guaidó ha recibido el reconocimiento de más de 50 democracias en todo el mundo. La Contraloría General de la República, órgano controlado por el régimen de Nicolás Maduro, como ya lo hemos dicho, decidió recientemente inhabilitar al líder opositor para ejercer cargos públicos por 15 años. Esta medida además alcanza a muchos de ellos colaboradores de Guaidó, como el exdiputado Julio Borges y Sergio Vergara, quien fuese su mano derecha. El contralor venezolano Elvis Amoroso dijo en una locución transmitida por la televisión pública lo siguiente: sabemos que estos personajes están involucrados en hechos de corrupción, se han apoderado del dinero de todos los venezolanos. Y continuó diciendo: algo tienen que ocultar. Esto lo dijo sin ofrecer detalles. Y prosiguió diciendo: es oportuno recordar al pueblo venezolano que la declaración jurada de patrimonio es un instrumento moralizador que constituye un mecanismo de control preventivo en la lucha contra la corrupción y la vigilancia de la conducta del servidor público. Tras conocerse la decisión, Guaidó no se ha pronunciado. Sin embargo, medios locales indican que el líder opositor rechazara lo decidido por la Contraloría. En los últimos meses, como ya lo hemos visto, Juan Guaidó perdió cierto peso político en Venezuela por la instalación de la Asamblea Nacional con mayoría chavista. Para bloquear el impacto, Guaidó creó una instancia denominada Comisión Delegada, una figura que pusieron en marcha en diciembre para prolongar su mandato. Mientras se sentenciaba la inhabilitación de Guaidó, en la Asamblea Nacional se pedía al régimen de Maduro que se expulsara a Isabel Brillante, embajadora de Bruselas en Caracas. Esto como una reacción a lo decidido por la Unión Europea de aplicar sanciones a 19 funcionarios venezolanos, como el congelamiento de activos y la prohibición de ingreso al bloque. Según la decisión de la Unión Europea, los sancionados socavaron la democracia en Venezuela. Son responsables, en particular, de menoscabar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y por serias violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales. Así lo dice el comunicado difundido recientemente y firmado por los 27. Son más de 150 los funcionarios chavistas con sanciones internacionales de Estados Unidos, Canadá, Panamá y Suiza, entre otros países. Volviendo al conflicto, no es el primer ataque del chavismo contra la embajadora de la Unión Europea. Según un medio internacional, el 29 de junio del año pasado, Maduro ordenó su expulsión horas después de que Bruselas aplicara sanciones contra 11 funcionarios. La expulsión fue dejada sin efecto días después, tras una conversación entre Borrell y Arreaza. Y muchísima atención, damas y caballeros, porque eso se continúa poniendo más interesante. Atención a esto: la Unión Europea advirtió que la expulsión de su embajadora por parte del régimen de Nicolás Maduro no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente. Sí, señor.
señoras y señores, así como lo acaban de escuchar, la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Nabila Massarili, pidió a su vez la reversión de la decisión. La dictadura declaró persona no grata a Isabel Brillante Pedrosa y le dio 72 horas para abandonar el país. La Unión Europea pidió recientemente al régimen de Maduro que revierta la expulsión de su embajadora en Venezuela, Isabel Brillante Pedrosa, y advirtió que de no hacerlo, no hará más que aislar al país en plano internacional. Nabila Massarili dijo: la Unión Europea lamenta profundamente esta decisión. Así lo agregó en una declaración a una agencia internacional. Además, continuó diciendo: Venezuela solo superará su crisis actual a través de la negociación y el diálogo, al que la Unión Europea está completamente comprometida. Pero además aclaró que la expulsión socava esa voluntad de cooperación. Hace pocas horas, el régimen de Nicolás Maduro dio a Brillante 72 horas para abandonar el país caribeño, en lo que representa una represalia a las sanciones a los 19 funcionarios de la dictadura impuestas el 22 de febrero por graves violaciones de los derechos humanos y socavar la democracia. En la víspera, la Asamblea Nacional había aprobado un acuerdo de repudio contra las sanciones y planteó exhortar al Poder Ejecutivo a expulsar a la diplomática. En concreto, las sanciones implican la congelación de activos y la prohibición de viaje para los alcanzados. Afecta, entre otros, al comandante de la policía, Remigio Ceballos, al gobernador del estado de Zulia, Omar José Prieto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, y 2 diputados de la Asamblea Nacional. Con esto asciende a 55 el número de venezolanos que son objeto de sanciones de la Unión Europea. La lista incluye a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello, número 2 del dictador Nicolás Maduro. Las medidas fueron implementadas en reacción a las elecciones parlamentarias el pasado 6 de diciembre, boicoteadas y calificadas de fraude por los principales partidos políticos de oposición y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno de Guaidó, dijo que la decisión del régimen solo aislará más a Maduro y recibirá un enérgico repudio del mundo libre. La presión democrática internacional es una respuesta a la destrucción de las libertades en el país, al empeño de impedir elecciones libres. No cesará hasta tanto no se restablezca la democracia, expresó. Aquí comienzan las noticias más importantes de la última hora. Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias internacionales, Noticias Venezuela Hoy, llevándoles a todos ustedes la buena información precisa y concisa y de actualidad, y entregándole noticias veraz para todos ustedes y las más resaltantes del mundo. También te invitamos desde ya para que te suscribes a nuestro canal y actives la campanita de notificación y hagas tus comentarios. Atención, Carlos Bechío dijo que en pocas semanas podría ser aprobado el TPS para los venezolanos. Resulta, amigos, que el embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Bechío, afirmó que la aprobación del Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos podría anunciarse en las próximas semanas. Sin embargo, se confía que en las próximas semanas podremos tener un TPS para los venezolanos. Que era buscar una medida migratoria que le permitiera a los venezolanos 3 cosas, Alexis. 1, que estar legalmente en los Estados Unidos. 2, que pudieran trabajar. 3, que no fuesen deportados, ¿no? Comenzamos las discusiones, tanto la administración como el Congreso. ¡Atención! ¡Noticia urgente! Y tuviste varias iniciativas que se impulsaron en el Congreso de TPS, y la administración de Trump, por una cuestión que no tiene que ver con Venezuela, sino por un mecanismo de TPS que un juez dijo que ya lo temporal no era temporal, sino permanente. Eso aguantó a la administración Trump. Continuamos con todos los pormenores de las noticias del día. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden se comprometió en esa medida que hemos venido empujando desde el 2019 cuando comenzamos nuestra gestión. Antes de continuar con los titulares, te invitamos a que te suscribas, actives la campanita y compartas el video a familiares y amigos y en tus redes sociales. Recuerda dar tus opiniones en la zona de comentarios. Ok amigos, resulta que también dice que han trabajado con la administración Biden en la necesidad del TPS, que es urgente y necesario tanto por la pandemia como por las condiciones económicas complejas que hacen que los venezolanos necesiten no solo estar legal, sino obtener un permiso o trabajo, explicó Carlos Bechío en una nota de prensa publicada en su página web. Es una medida migratoria positiva para los venezolanos. Positiva. Y el anuncio que se ha hecho de aprobarse un TPS es positivo también, porque va en la dirección correcta.
El diplomático aseguró que el TPS podría beneficiar a poco más de 200 venezolanos que están detenidos por razones migratorias en Estados Unidos. También a quienes provisionalmente tienen un estatuto legal que pudiera pedir vigencia. Todos serían beneficiados por esta medida. Bueno, mis amigos, antes de continuar con esta excelentísima información para todos ustedes, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificación, hagas tus respectivos comentarios y ya sabes, compartir el video a familiares y amigos y también en tus redes sociales. Ok, mis amigos, seguimos con más información. Recuerda que estamos aquí prestos para todos ustedes. También, mis queridos amigos y amigas, resaltó que la visión de Estados Unidos respecto a Venezuela abarca la defensa de la democracia y la protección de los venezolanos ante la corrupción, las amenazas y las violaciones de derechos humanos del régimen. Sin embargo, aseguró que las propuestas del gobierno interino de Juan Guaidó están en sintonía con la visión bipartidista de la actual administración, así como el Congreso y el Senado. ¡Atención! Noticia urgente. Al ver los principales temas que plantea el presidente Biden, se evidencia la dimensión de la crisis de nuestro país. Si lo ves desde los migrantes, Venezuela tiene la peor migración de ese continente. Por otro lado, si lo ves desde el punto de vista de derechos humanos, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, está siendo acusado por cometer delitos de lesa humanidad cuando lo vinculan con el cambio climático. Veamos el desastre que hay en el arco de nuestra Amazonía, precisó Bechío. Amigos, continuamos con esta información de noticias de Venezuela hoy. No se te olvide suscribirte a nuestro canal, que es muy importante para nosotros, y que estés siempre conectados en noticias internacionales y del mundo. Bueno, señoras y señores fieles de ese canal internacional de noticias, suscríbete, activa la campana y no se te olvide hacer tus respectivos comentarios. Y en otras noticias Venezuela hoy, atención mis queridos amigos. Nuevo golpe de Nicolás Maduro contra la democracia venezolana. Inhabilitaron para ejercer cargos públicos a 28 opositores. La Contraloría General de Venezuela inhabilitó este martes al líder opositor Juan Guaidó y a otros 27 exdiputados del Parlamento para ejercer cargos públicos por 15 años. Resulta, amigos seguidores de Noticias Internacionales, que la Contraloría General de Venezuela inhabilitó ese martes al líder opositor Juan Guaidó y a otros 27 exdiputados del Parlamento para ejercer cargos públicos por 15 años, tras la negativa de estos a presentar una declaración jurada de patrimonio después de dejar sus funciones como legisladores. Inhabilitar por el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. El controlador venezolano Elvis Amoroso vive en una locución transmitida por la televisión pública VTV, que hoy de los otros 27 inhabilitados, muchos de ellos colaboradores del opositor, algo tiene que ocultar al negarse a presentar las declaraciones juradas de patrimonio. Sabemos que estos personajes están involucrados en hechos de corrupción, se han apoderado del dinero de todos los venezolanos, añadió el funcionario del régimen sin ofrecer detalles. Sin embargo, es oportuno recordar al pueblo venezolano que la declaración jurada de patrimonio es un instrumento moralizador y que constituye un mecanismo de control preventivo en la lucha contra la corrupción y la vigilancia de la conducta del servicio público. De acuerdo con la entidad, se presume que Juan Guaidó falseó u ocultó datos de relevancia en su declaración jurada de patrimonio y que recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar. También resaltó los 91 viajes que el jefe de la Asamblea Nacional realizó al exterior desde 2015. Noticia urgente de último minuto. Ustedes no se van a confundir, el pueblo venezolano no se va a confundir con una falsa inhabilitación, con el cuento de que viajé por el mundo. Sí viajé por el mundo, sí me reciben, por cierto, a diferencia de ustedes. Prosiguió Amoroso que Juan Guaidó, aquí en varios países se conoce como presidente interino de Venezuela. No reaccionó de manera inmediata a la noticia, pero se estima que la rechazará, puesto que el líder opositor asegura que mantiene su cargo como diputado, que de acuerdo con la Constitución expiró el pasado 5 de enero al instalarse un nuevo parlamento que controló con abrumadora mayoría el chavismo. Resulta que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y otros 6 diputados se reúnen bajo una instancia denominada Comisión Delegada, una figura que pusieron en marcha en diciembre pasado para prolongar el mandato que entonces ejercía como jefe del Parlamento. Sin embargo, el dirigente decidió usar esta instancia como una forma de dar validez a sus decisiones tras considerarlas que las elecciones legislativas que se celebraron en diciembre pasado parecieran de estándares democráticos y por ello su coalición no participó. Por su parte, y desde Quito, el grupo de contacto creado para abordar la crisis en Venezuela condenó la inhabilitación de Guaidó. Esta es la segunda reunión de trabajo que aglomera a delegaciones de 16 naciones europeas y americanas con el objetivo de alcanzar una solución para el país caribeño. Por otra parte, la comisión, una figura que el Parlamento activa cuando se encuentra en el periodo de receso, es reconocida por algunos países como Estados Unidos o Colombia. Estamos preparados para implicarnos aún más con todos los actores
relevantes en la región y a nivel internacional, construir puentes para reforzar un entendimiento común. Noticia urgente de último minuto. Aunque esta y otras instancias exploran vías para salir de la crisis, la inhabilitación de Guaidó contribuiría a un panorama aún más incierto. Amigos, continuamos con esta información de Noticias de Venezuela Hoy. No se te olvide suscribirte a nuestro canal, que es muy importante para nosotros, y que estés siempre conectados en noticias internacionales y del mundo. Bueno, señoras y señores fieles de ese canal internacional de noticias, suscríbete, activa la campana y no se te olvide hacer tus respectivos comentarios. Y en otras noticias Venezuela Hoy, atención mis queridos amigos. Inhabilitado políticamente por 15 años, así lo declara el régimen de Nicolás Maduro, decisión que Juan Guaidó y sus seguidores no tardaron en condenar. En un mitin en la ciudad de Caracas, el líder opositor desconoció la medida y aseguró que se mantendrá en las calles organizando la llamada Operación Libertad, con la que pretende hacerse del poder en Venezuela. Como si pudieran inhabilitar a todo un pueblo bravo en las calles de Venezuela exigiendo sus derechos. Como si ya no designamos embajadores en todo el mundo. Ok, vamos a nombrar aquí en el siguiente informe los inhabilitados. Se encuentran el exdiputado Julio Borges, que ejerce como comisionado de Guaidó para las relaciones exteriores, o Sergio Vergara, quien fuera mano derecha del líder opositor. A continuación, la lista completa de los inhabilitados: Marco Quiñones, Armando Armas, Julio Montoya, Ismael García, Mariela Maya Ganes, Antonio Guira, Américo de Gracia, Carlos Berrisbetia, Juan Miguel Mateo, Richard Blanco Cavera, Rafael Veloz, Tomás Guanipa, Luis Florido, Germán Ferrer, Jesús Alexis Paparoni, Durán Carlos Paparoni, Freddy Guavara Cortés, con Andrés Mejía, Julio Borges, Franco Casella, Gaby Arellano, Sergio Vargas, Carlos Varela, Winston Flores Gómez, Juan Guaidó Márquez, Juan Pablo Guanipa Villalobos y José Manuel Olivares. Estas son las personas que están inhabilitadas. Seguimos con esta emisión de Noticias de Venezuela Hoy. Ok, mis queridos amigos, esto es lo que ocurre en Colombia y usted debe saberlo, y es increíble lo que está pasando. Resulta que este señor Jesús Santre, quien está escondido bajo las faldas del régimen de Nicolás Maduro, se atreve desde Venezuela a amenazar al presidente de Colombia, Iván Duque. Esto es lo que ha dicho este señor. Hasta pronto. Memento mori, Duque. A todo procusto le llega su deseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su misión. Nos vemos. Memento mori, recuerda que morirás, Iván Duque, fue la amenaza directa. Y Jesús Santre al presidente de Colombia. Recordemos que este guerrillero, Jesús Santre, fue acobijado por la gente, fue respaldado por la red y fue recogido cuando salió de prisión por el mismo senador Iván Cepeda, ese que es llamado el amigo de las FARC. Ok, amigos, hagan sus comentarios referente a la amenaza de Jesús Santre al presidente de Colombia, Iván Duque. Que el mensaje de Jesús Santrich había sido filmado en Venezuela el pasado 13 de febrero. En respuesta a esta amenaza, Iván Duque aseguró no sentir miedo y por el contrario recordó a las disidencias que la lucha contra ellas sigue en pie. No temo a amenazas de delincuentes, los combatimos sin tregua en defensa del pueblo colombiano, dijo Duque en entrevista con el mismo medio que reveló el video de Santrich. Bueno, mis queridos amigos, y hasta aquí nuestra emisión del día de hoy. Recuerde suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificación y compartir el video a familiares y amigos. No se te olvide hacer tus opiniones en la zona de comentarios. Recuerda que estamos aquí presos para todos ustedes. Y si te gusta ese contenido, recuerda seguirnos en nuestra página de internet. Ok, amigos, bendiciones para todos. Chao, chao.